El cementerio general de San Pedro Sula en principio fue camposanto y el primer entierro del que se tiene registro es del añejado 17 de diciembre de 1876. Los estilos arquitectónicos, según corrientes artísticas, se distinguen en el cementerio. Aquí está enterrado el expresidente don Miguel Paz Barahona, fallecido el 11 de noviembre de 1937. También los restos mortales del periodista deportivo don José Francisco Flores Paz, fallecido el 12 de abril de 2003. Y de igual forma, quien fuera una estrella rutilante del fútbol, José Enrique Cardona Gutiérrez, que expiró el 30 de enero de 2013. Asimismo, yace enterrado en este cementerio el general mexicano Héctor Macías Zeta, fallecido en 1932 en San Pedro Sula y que estuvo en la Revolución Mexicana, específicamente en Chiapas, y es uno de los personajes extranjeros aquí sepultados. Es de hacer notar que salida del Archivo Histórico Municipal, liderado por Eliseo Fajardo, ha surgido una iniciativa sanpedrana para que sea una realidad la red de cementerios de Iberoamérica, además que existe en el país una ley de cementerios. En la actualidad, este panteón ha sido declarado Museo de Cielo Abierto. Y todo esto lo hemos apreciado desde el dron, que nos deja ver nuestras fortalezas. Municipal de San Pedro Sula con el señor Eliseo Fajardo Madrid, director del archivo, con el que hablaremos acerca del Cementerio General Apóstol San Pedro. Don Eliseo, nos gustaría conocer sobre la historia de cómo nace el Campo Santo, o como algunos le llaman, el lugar del eterno descanso. ¿Cómo nace y en qué momento? Muy bien, la historia funeraria en la ciudad de San Pedro Sula se remonta al siglo XIX. Estamos pensando de que esta historia funeraria que nace en el siglo XIX es totalmente diferente al sistema de enterramiento que empleaban las comunidades indígenas en este sector. Nos concentraremos entre 1952 hasta la fecha, cómo ha ido evolucionando el proceso de los cementerios. En principio, existió aquí una iglesia y en el atrio de la iglesia habían entierros. No sabemos si estos entierros que se llevaban a cabo en ese lugar eran solo de cristianos católicos o era en general para la población. De hecho, San Pedro Sula en ese entonces tenía muy pocos habitantes. A medida fue pasando el tiempo, la presión del Estado por sacar a los cementerios de la ciudad fue tan fuerte que se decidió retirar la orden de enterramientos que se había consignado a la iglesia y se estableció un cementerio que estaba en la Quinta Avenida, mucho antes de llegar a la Avenida de los Leones, y en la Avenida de los Leones con el tiempo se fue prolongando. Este quedó fuera de servicio a partir de 1876, 78, 76 más o menos, y aparece ya los enterramientos en el Campo Santo, que se conoce actualmente como el Cementerio Apóstol San Pedro. Estos enterramientos, los más antiguos que se han descubierto, es del 17 de diciembre de 1876. Se puede decir que la evolución, el proceso de expansión del cementerio es el producto de la compra de terrenos adyacentes al antiguo Camposanto, que eran 3 hectáreas, y luego por compra y por donación se amplió y actualmente tiene 7 manzanas, un cuarto de terreno. Como persona, ¿cuál es la mayor dificultad con la que se ha encontrado hasta ahora como curador del cementerio? Bueno, he descubierto situaciones
críticas como la siguiente: las autoridades que tienen puestos de elección popular, alcaldes, gobernadores, gerentes, jefes de departamentos, etcétera, en las municipalidades en general del país, en particular aquí, es la falta de una cultura del patrimonio. Es decir, que no existen directrices y no profundizan en las políticas públicas enfocadas en los cementerios. Hay 3 escenarios críticos, muy críticos, difíciles de manejar, que me han causado a mí mucho obstáculo en el desarrollo. 1, los procedimientos administrativos son empíricos. Esto nos causa un desasiego porque no hay voluntad política de que esto mejore. El segundo, que es muy importante, es que todos los que prestan servicio en los cementerios, en especial el de San Pedro Sula, desconocen totalmente la importancia estratégica y política que tienen los cementerios a mediano y largo plazo para las identidades locales y barriales. Y el tercero es que los familiares de las personas que entierran en el lugar no están organizadas para velar por el patrimonio. Generalmente estas personas desconocen derechos y obligaciones con relación a los panteones. Desde su punto de vista, ¿cuál debería o es la metodología que se debe emplear en el estudio de un cementerio? El cementerio es una zona arqueológica y es a la vez un archivo. Es una zona arqueológica vivencial porque está activa. Sin embargo, todo lo que está en el cementerio son evidencias culturales arqueológicas. Esas evidencias deben de tratarse científicamente y técnicamente de la mejor forma posible. El procedimiento que sigue un arqueólogo generalmente es algo que se llama recorrido de superficie, diagnóstico y recorrido de superficie, que consiste en recuperar, primero enterarse qué es lo que pasó y está pasando en un cementerio. Una vez que obtenga ese diagnóstico, inicia el recorrido de superficie, que consiste en qué puntos del terreno se puede iniciar el proceso de levantamiento topográfico. Para nuestro Campo Santo, ¿cuál sería el siguiente paso que se debe manejar en el cementerio general, el cual ya fue declarado como museo de cielo abierto? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es, después del recorrido de superficie, se implementa un sistema de clasificación de mausoleos, tumbas, capillas, etc. Y una vez que este sistema clasificatorio entre en función, debe implementarse un reglamento de cementerios que nos permitan a nosotros regular la parte administrativa, los servicios al público, las obligaciones de los vecinos, etc. Este paso conlleva un tercer paso, que es puesta en valor social las evidencias que están allí para que el público las disfrute de distintas maneras, desde la visita a los deudos, como hacer los recorridos, con un guía turístico educativo, tener un café adentro del cementerio, internet, revistas, libros, llaveros, etc. Que haya un ambiente donde la extensión universitaria se puede ver reflejada en el lugar. Excelente. Según tengo entendido, en este Campo Santo se encuentran personajes que han sobresalido en la historia de Honduras. ¿Podría mencionar algunos, por favor? Mire, hay personajes nacionales e internacionales. Por ejemplo, los extranjeros. Existen aquí, en ese cementerio, un espía ruso de la época de la Revolución Rusa,
Están enterrados allí el segundo de Jesse James, que fue muy famoso a finales del siglo XIX en Texas. Están enterrados un general villista que combatió aquí en San Pedro Sula en 1932. En el plano de la literatura hay escritores que no han sido muy reconocidos, pero con fama internacional. Le voy a citar un maestro que se llamaba Medardo, se me escapa el apellido del señor Medardo. Este maestro, Medardo Quirós. Este maestro fue un impulsor del desarrollo aquí en San Pedro Sula de la educación pedagógica práctica. Es un referente completo ese señor. Está el expresidente de Honduras, Miguel Paz Barahona, y aproximadamente un promedio de 17 alcaldes que tuvieron en la comuna están enterrados en el lugar. Además hay deportistas como Coneja Cardona, que está enterrado en el cementerio. Están músicos, locutores famosos, están enterrados militares. Por ejemplo, el general Ferrera está enterrado en el lugar. Y un hombre que los sanpedranos lo desconocen y que es una maravilla. Era de apellido López Padilla. El señor López Padilla fue uno de los economistas más brillantes que tuvo América. Está enterrado en este lugar, se llamaba Rafael López Padilla. ¿Cuáles cree usted que son las deficiencias generales que presenta el cementerio Apóstol San Pedro? Inseguridad es la primera. Segundo, capacitación del personal. Tercero, incluir personal de vigilancia permanente. Un curador del cementerio, un arquitecto curador del cementerio que esté siempre presente en el lugar o que lo visite esporádicamente. Hace falta un reglamento del cementerio. Y finalmente, la restauración de mausoleos y tumbas a flor de tierra es importantísimo. La otra es la eliminación de aquello que no representa ya una tumba para dejar espacios libres y sembrar jardinería. ¿Cómo cree usted que debería de apoyar las instituciones y la población en general al cementerio? Bueno, si la municipalidad promueve a través de los medios de comunicación un ambiente adecuado para visitar el cementerio, es casi seguro que a medida vaya dándose el flujo de visitantes guiados, seguramente la población se va a ir organizando en comités de apoyo. Pueden ser 5, 10, 20 comités que apoyen al cementerio o que apoyen a las autoridades del cementerio en la búsqueda de soluciones a los problemas torales. Pero lo otro es que si la universidad autónoma o la pedagógica o una universidad privada dice ciclo de cine y conferencias en el Cementerio General de San Pedro Sula, ya le estamos dando un toque distinto al que hacer en el cementerio. Por lo tanto, esa es la vía más expedita que veo yo para apoyo al cementerio. Siendo usted un antropólogo muy reconocido, ¿qué desea brindarle a nuestro país? Bueno, yo me formé en la Escuela Mexicana en lo que se llama microhistoria. Y gracias por eso del antropólogo, pero en realidad yo soy un trabajador en el campo de la etnohistoria, la antropología y la arqueología. Lo que se le puede dar a la sociedad hondureña ya se empezó. Es decir, romper el enfoque tradicional en que los investigadores están metidos con ciertos foquismos como Copán, trabajos sobre nacionalidad, identidad y nacionalidad,
Y yo lo que he promovido desde que vine a este país, que regresé a Honduras, fue la microhistoria, es decir, los trabajos locales, el impulso de trabajos locales es importante porque el país está hecho por partidos territoriales, y cuando se rompió el sistema geográfico español por un sistema geográfico moderno con base en los departamentos, no se tomó en consideración que la población continúa siempre apegada a eso antiguo que eran los partidos territoriales, de tal manera de que eso ha producido una ruptura enorme, y esa ruptura enorme se debe al proyecto de nación. Es un proyecto de Estado-nación que se cree que todos somos hondureños, y no es cierto. Podemos ser de Choluteca, podemos ser misquitos, pero la diversidad cultural prevalece sobre el Estado-nación. Allí hay un conflicto serio. Por eso es que la población, a pesar de que han pasado 10, 20 generaciones, no, exagero mucho, tal vez 10 generaciones, desde esa época de 1821, todavía persiste en los partidos territoriales, es decir, el sentirse atado a un entorno geográfico de X lugar. Por ejemplo, yo soy patepluma costeño, no soy de Choluteca, no soy de Olancho, no soy misquito, no soy crioli, no soy garífuna, soy patepluma costeño, y eso me define como tal, aunque sea hondureño por lo que dice la nacionalidad, pero yo no soy de Tegucigalpa. ¿Cuál es la tipología de las tumbas o monumentos en el cementerio? El cementerio tiene en su espacio funerario diversidad de modalidades de monumentos. Existen capillas completas, existen mausoleos. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención y que nos preocupa. Se trata de esto. Estos se llaman contenedores funerarios. Estos contenedores funerarios nos están haciendo mucho daño, porque las personas construyen verticalmente sin dejar nada de decorativo que nos facilite a nosotros, cuando estemos dando la guiada, que tiene determinados rasgos arquitectónicos que nos hacen sentirnos bien. Aquí tiene un ejemplo de un mausoleo antiguo para 3 depósitos, que es esta es una modalidad de pero este es igual de anacrónico que este otro. Sin embargo, aquí cambia. Este es un estilo inglés caribeño, y es extraordinario porque nos permite darnos cuenta de un estilo arquitectónico antiquísimo de la época árabe, del periodo árabe de ocupación en España y en Europa, influencia árabe, mozárabe en la arquitectura funeraria. Nosotros pretendemos que esto ya no siga ahí, que se modifique con la gente nueva que va llegando a enterrar. Y para finalizar nuestra entrevista y de manera personal, ¿usted alguna vez ha tenido encuentros paranormales? Ninguno. Lo que nos ha sucedido en los cementerios cuando por X circunstancias hemos estado en el sitio es personas que pernotan en el lugar, duermen en el lugar. Algunos hasta los hemos encontrado cocinando. Hay gente que se queda en la noche, se les dan permiso a los guardias y duermen en colchonetas, en petates. Estas personas pueden estar de manera temporal o pueden estar de manera permanente.
Es bien difícil establecer cómo suceden lo que se llaman sustos o encuentros paranormales. Será por mi formación, pero en lo personal yo no creo en ese tipo de situaciones subjetivas que se dan en un cementerio. Los compañeros y mi persona agradecemos la atención brindada en la realización de esta entrevista, especialmente a los asistentes del archivo y de manera muy especial a su persona. Muchísimas gracias. A la orden. Bienvenidos.